Buenas. Qué oportunidad maravillosa nos da el Señor de encontrarnos en esta noche para continuar en lo que ha sido este peregrinar de ver la obra del Señor en la vida de Pedro y así ver cómo Dios obra en nuestra vida. Cómo es que el Señor está trabajando para construir, para edificar, para transformar nuestra vida. Y eso es parte de lo que venimos mirando. No venimos solo mirando la vida de Pedro. Y eso he sido como bien enfático. No venimos solo mirando la vida de Pedro, contemplando a Pedro, mirando a Pedro. No, no se trata de la biografía de Pedro. Se trata de la contemplación de la obra de Dios en la vida de Pedro. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y por eso los temas que hemos venido tratando, como el de hace 8 días, donde manda capitán, puntos suspensivos. Me sorprendió alguien que puso en los comentarios allí en el, en la caja de comentarios de YouTube, puso, donde manda capitán, no manda Marina. La señora se llama Marina, entonces creo que se va captando como la idea de en ese proceso de transformación es importante entender eso, que donde manda el Señor, entonces nosotros somos parte de esa tripulación que está sujeta al Señor. Recuerde por favor su café, que es importante en esta noche para el aprendizaje en la palabra del Señor. Que sea esta una oportunidad para crecer en el Señor. Recuerde colocarnos su mensajito allí en el YouTube. Qué importante es poder ver cómo cada uno de nosotros está allí conectado, está participando, está activo. Ahí veo que algunos nos están regalando saluditos y todavía faltan algunos. Siempre veo más conectados que mensajitos. Y qué importante que usted nos regale un mensajito allí, y nos comparta qué ha sido su experiencia, qué ha sido el aprendizaje que ha tenido a partir de lo que hemos venido trabajando en este acercamiento a la vida de Pedro. Que Dios entonces nos ayude. Vamos a orar y vamos a acercarnos hoy a lo que hemos llamado fue intencional. Jesús no improvisa. Piénselo con relación a su vida. Fue intencional. Jesús no improvisa. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas y nos regalas de poder acercarnos a ti hoy, Señor, en el propósito de contemplar cómo es que tú obras, Señor, en medio de cada situación, en medio de nuestras debilidades, tensiones, en ese propósito de ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Estamos en tus preciosas manos, Señor, descansando y confiando que en tu buen obrar, Señor, sabes cómo tratar cada una de nuestras vidas. Sabes cómo moldearnos, cómo, Señor, tallarnos. Tú sabes, Señor, cómo involucrarnos y cómo llevarnos a ciertas circunstancias donde donde nuestras capacidades son puestas como al límite y aún se agotan para aprender a mirarte a ti, Señor. Tan soberbios y sobrados que somos, Señor, pero en ese límite al que nos llevas, en esas circunstancias en las que tantas veces nos involucras, nos ayudan a comprender la necesidad, la dependencia que tenemos de ti, Señor. En tus preciosas manos. Amén, Señor. Amén. Ahí estamos pues, entonces para aprender en este camino de lo que ha sido este peregrinar con el Señor. Hemos venido, recuerde, contemplando cómo es que ha sido esa transformación de Simón a Pedro, cómo se ha dado esa transformación. Eso fue un gran paso de Simón a Pedro y aunque pareciera ser que fue un solo momento, Juan capítulo 1 esté seguro que ese llamado contundente que le hizo el Señor a Pedro fue un momento y la respuesta y el hacerse parte del pueblo de Dios fue un momento. Pero el proceso de transformación de Simón a Pedro duró más que un momento. Fueron muchos momentos, muchos pasos los que logramos ver y allí se contempla ese poder transformador del Señor en nuestras vidas. Así que vamos caminando con eso. Ahora, ¿cómo se logró esa transformación? Es lo que hemos venido contemplando y observando en la vida de Pedro. ¿Cómo se observó esa transformación? ¿Cómo se dio ese cambio? Eso fue repentino, eso fue en un momento, fue un solo momento en la existencia de Pedro o cómo fue eso. Y es lo que hemos venido tratando de aprender en este acercamiento.
cómo se dio ese proceso de transformación. Y es parte de lo que usted debe darse a la tarea de mirar en su vida cómo es que el Señor le está transformando. Si usted no le ha sido posible participar en los programas que hemos venido transmitiendo, por favor acérquese a nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali, y allí encontrará la serie que hemos denominado Consistente como Roca, porque Pedro es roca. Entonces de Simón a Pedro, y es allá donde el Señor quiso llevar a Pedro a ser consistente como una roca, cuando de pronto no era tan consistente. Y ya hemos hablado algo de eso. Ahí le queda la inquietud para que por favor se da la tarea. Cuando pensamos en esto del discipulado, porque estamos hablando de Juan capítulo 1, veíamos Lucas capítulo 5, también lo estuvimos repasando hace 8 días. Estuvimos revisando Marcos capítulo 1, Mateo capítulo 4, cuando el Señor le hace el llamado a los discípulos, ese primer cara a cara del Señor y ese segundo cara a cara, ese segundo encuentro del Señor Jesús con sus discípulos. Juan capítulo 1, primer encuentro, y Marcos capítulo 1, segundo encuentro. Ese llamado que el Señor le hace a Pedro y a su hermano Andrés y a Jacobo y Juan en capítulo 4 de Mateo, capítulo 4, y Marcos capítulo 1. Eso ya lo hemos visto, solamente para recordar qué es lo que hemos venido trabajando. Voy a corroborar acá que de pronto a veces se me va un numerito de más en el texto. Marcos capítulo 1 y efectivamente Mateo capítulo 4 es el pasaje paralelo de Marcos capítulo 1 cuando el Señor está llamando a los discípulos. ¿Sí? Sí, Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1 en ese llamado. Y cuando pensamos en esto de discipulado, ¿a qué hacemos referencia con discipulado? Discipulado es relación. Discipulado no es solamente un caminar detrás de. No, no es solamente eso. Discipulado es algo y una relación que inicia, esa relación discípulo-maestro. Cuando nosotros pensamos en los discípulos del Señor Jesús, ya vimos entonces que esa relación se inicia es gracias a la iniciativa del Señor Jesús. No es la gran idea de Pedro, no es la gran idea de Andrés, no es la gran idea de Jacobo y Juan, no es su gran idea ni es mi gran idea seguir a Jesús. Estamos incapacitados, el pecado ha manchado y nos ha limitado a tal punto que no está en nosotros la capacidad de poder responder, de poder buscar a Dios. Esa iniciativa posiblemente sí existe y es lo que observamos en todas las culturas, ese deseo de encontrar a Dios. Pero está la incapacidad fruto del pecado que nos ha afectado en todas las áreas y nos ha limitado. Por eso el Señor viene a nosotros. Es el Señor el que viene a nosotros, no nosotros los que vamos, es Él el que viene. Entonces es una iniciativa. Esa relación de discípulo inicia como una iniciativa del Señor y aquí lo hemos visto, el Señor Jesús llama a Pedro. El Señor Jesús llama a Pedro y es un llamado contundente. ¿Sí? Y a partir de allí se nos comienza a narrar en los evangelios, a partir de ese primer encuentro en Juan capítulo 1 que ya lo estudiamos, comienza a narrarse en los evangelios el caminar de Pedro detrás del Señor, esa relación que inicia en el que él va conociendo al Señor, va creciendo en el conocimiento del Señor, va siguiéndole los pasos al Señor Jesús. En Mateo capítulo 14, que es el texto que estaremos observando hoy, lo que vamos a ver es una de esas experiencias que tiene Pedro y es muy detallada porque están todos los discípulos, pero Pedro en especial en este tiene una oportunidad, una experiencia de aprendizaje muy valiosa para él y así para nosotros en las que Pedro está reconociendo el obrar del Señor, está reconociendo el actuar de Dios en medio de su vida, en medio de los discípulos, está reconociendo quién es Él. Cuando el Señor Jesús llega, ellos están tratando de identificar quién es este. Ya se han preguntado en varias oportunidades, ¿quién es este? Y al definir
Y al pensar en esto de discipulado y tratar de definir esto de discipulado, se entiende como seguimiento. Discipulado es seguimiento. Discipulado tiene que ver con ir tras de, pero supone y significa, ese seguimiento supone y significa la entrega sin reservas de toda la existencia, la entrega sin reservas de toda la existencia, de todo nuestro ser. No es solamente caminar detrás de, no, supone y significa la entrega sin reservas de toda nuestra existencia. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, por ejemplo, nos va a decir: el que ama a padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo y a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Entonces el discípulo está hablando de la prioridad, la centralidad, eh, el amar a Dios con todo, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, en el mandamiento, primer gran mandamiento, y es esa centralidad de Dios y de Cristo en la vida. El discípulo tiene esa particularidad, ese seguimiento también. Algo que debe ser claro, es para toda la vida. Ese seguimiento, ese discipulado no es algo intermitente. Ve, hoy tengo como muchos deseos de ir detrás del Señor Jesús y mañana no. Y es algo permanente, no intermitente, no intermitente. Y ese discipulado y ese seguimiento que supone la entrega de la vida va a demandar una comunión, una plena comunión con Dios. Y esa comunión se vive en esa sujeción a la voluntad del Padre. Ser discípulo de Jesús, Él lo va a expresar en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Estamos hablando de generalidades, aspectos para todos los discípulos, pero mire un detalle. Vamos por el Evangelio de Mateo porque estamos hilando en el Evangelio de Mateo algo hoy. Hace 8 días estuvimos en Lucas, hace 15 días estuvimos en Marcos y Mateo, más atrás estuvimos en Juan capítulo 1 porque estamos mirando el proceso de transformación en Pedro, y aquí estamos en Mateo. Y mire que estas citas todas están en Mateo. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50 dice: mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Uno pensaría que fue muy desatento, pero mire la lección que el Señor quiere darle a ese auditorio, y así a los discípulos, y así a nosotros lectores de este texto. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, mire pues el detalle, dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Entonces mire lo que supone ser discípulo del Señor Jesús. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se da cuenta de lo que significa e implica ser discípulo? Eso es lo que significa. El seguimiento entonces es una condición de ese discípulo, pero en el que se da la vida. Es un seguimiento en el que se da la vida. Es un seguimiento sin reservas, que supone y significa una entrega sin reservas de toda la existencia. Y el seguimiento en ese Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, nos va a dejar claro que el seguimiento es total. Es un seguimiento con todo, ¿sí? Es un seguimiento con todo, es total. Mateo 8. Viendo Jesús a la multitud y a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: maestro, te seguiré, le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le contestó: ven tras de mí y deja que los muertos entierren a los muertos.
Esto es lo que Pedro ha escuchado. Estamos hoy acercándonos a Mateo capítulo 14. Esto es lo que Pedro ha venido escuchando. Hablábamos de Mateo capítulo 4, el momento en el que el Señor lo llama desde esa orilla del mar de Galilea, lo llama a seguirle y a ser pescador de hombres. Y ha venido entonces ahora Pedro en ese seguimiento, en ese caminar con el Señor, escuchando estas cosas que acabamos de decir. Y ha sido testigo por todos estos días, desde Mateo capítulo 4 hasta Mateo capítulo 14, por todas estas semanas que transcurren entre Mateo capítulo 4 y Mateo capítulo 14, por todos estos meses, ha venido caminando con el Señor, ha sido testigo de sus enseñanzas, ha sido testigo de su obrar, ha sido testigo de su actuar, ¿sí? Y es ahí donde entonces al discípulo comienza a demandársele algo, y es crecimiento. Es ahí donde el discípulo comienza a demandársele algo, y es crecimiento. Mateo capítulo 14, hay una lección, hay una lección. Abra su Biblia en Mateo capítulo 14, por favor. Mateo capítulo 14, y vamos a estar acercándonos a ese texto durante este tiempo, con ese preámbulo que acabamos de ver de todas esas citas en el Evangelio de Mateo, como el preámbulo a este capítulo 14, porque todos están antes, capítulo 8, estuvimos mirando, y otros textos que miramos, todos previos a este momento y a esta experiencia que tiene Pedro y el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 14. Y es una demanda de crecimiento. Pedro en el camino debe aprender a vivir por fe. Pedro en este caminar con el Señor debe aprender a vivir confiado. Estamos hablando de transformación. Transformación entonces demanda confianza. Transformación demanda lanzarnos y estar seguros en las manos de nuestro Señor, que Él está haciendo lo mejor en nosotros, que Él está transformando nuestra vida. ¿Recuerda la manera como titulamos este estudio? Es intencional, fue intencional. Jesús no improvisa. Jesús no improvisa. Y es lo que vamos a ver en este texto. La fe necesitaba crecer, necesitaba ir madurando. Y ahora que Pedro está caminando con el Señor, se le va a llamar a ese crecimiento. Y ese crecimiento es un proceso intencional. No es accidental, no es casual, es intencional. Jesús no improvisa. Jesús no improvisa. Mira el versículo 22 del capítulo 14, por favor. Capítulo 14, versículo 22. Vamos a mirarlo. Capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Leyendo este texto me encontré con una notica preciosa. Era el texto que teníamos pensado para compartir hoy, ya en el orden pues, de lo que vamos mirando la vida de Pedro. Y estudiando el pasaje me encontré con una notica preciosa. Y es cuando el texto allí dice: Jesús hizo que los discípulos subieran. Hay una Biblia, la Nueva Biblia de las Américas tiene una notica a pie de página en ese versículo. Tiene una notica a pie de página. Y la notica que tiene a pie de página dice que Jesús obligó a los discípulos. Obligó a los discípulos a subir a la barca y a irse. A irse. Los obligó. Por eso hablamos de que este proceso de crecimiento es intencional, esto no es casual. Esto tiene una intención. El Señor obligó a los discípulos a subirse a la barca. Los obligó. No les dijo de pronto, miren a ver si se van, de pronto me voy a quedar aquí un ratico. No, los obligó. Y eso va a quedar claramente expresado. La idea de esas palabritas, investigando un poquito más, luego de revisar eso en esa nota de la Biblia, me di cuenta que esta es una expresión fuerte. Es una expresión fuerte, dado que se presenta como una manera de Jesús ordenarles a ellos que se subieran a la barca y se fueran. Les dijo, se suben y se van.
Y usted dice, pero no son hombres ya independientes. Claro, pero recuerda que el tema del discipulado es un tema muy importante en toda la secuencia del Evangelio, ¿sí? Jesús está con sus discípulos y ha venido, y lo que hay antes es precisamente un milagro. Allí está la alimentación de los 5.000, la multitud lo está asediando y Jesús lo que dice es a los discípulos los hace ir, y mientras los discípulos están en el mar, Jesús se da la tarea de despedir la multitud, nos deja ver el texto, despidió a la multitud y se sube al monte a orar, versículo 23. Después de despedirla a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. ¿Sí? Nos encuentra entonces con que el Señor Jesús les da la orden, despide la multitud, pero sus discípulos no la están pasando muy bien. ¿Sí? Mientras Él está, parece ser, en un momento es muy importante en su vida espiritual, comunión con el Padre, así lo deja ver el versículo 23, pues el versículo 24 nos deja ver que los discípulos no la están pasando muy bien. Y recuerde quién fue el que los embarcó. Fue Jesús el que los embarcó. Se me van ahora mismo para el otro lado. Se me van. No es una alternativa, no es una posibilidad. Se me suben y se me van. Y eso resulta en toda una odisea, esa orden, asumir esa orden. Porque el versículo 24 dice, pero la barca estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando uno mira el pasaje paralelo, hay pasaje paralelo de este texto en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Dice que no sabemos mucho acerca de la oración que el Señor Jesús hizo. O sea, no se nos narra ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan se nos narra cuál fue la oración. No se nos cuenta cuál fue la oración. Mas por lo que expresa Juan capítulo 6, uno se da cuenta que allí hay algo de lo cual uno puede percibir cuál era el motivo por el cual el Señor se fue a orar. Juan capítulo 6, pasaje paralelo del texto de Mateo. Recuerde, pasaje paralelo es la misma historia narrada por otro evangelista. Y Juan capítulo 6, en el pasaje paralelo, nos va a decir, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Y creo que uno va percibiendo, a medida que uno va mirando la vida de Jesús, cómo va desarrollándose, cómo durante su ministerio en algunos momentos de manera muy marcada y muy precisa, los evangelios nos van a decir que Jesús se aislaba para estar a solas. Y sin decir que es algo generalizado, pero sí hay algunas ideas, sí hay algunos momentos, en Marcos lo vamos a apreciar muy bien, en la que el Señor Jesús se aparta para orar en los momentos de tensión. Se aparta para orar en los momentos de tensión. Y se observa que esos momentos de tensión tienen que ver con su ministerio, tienen que ver con su misión, tienen que ver con lo que él vino. Un ejemplo de ello es el Getsemaní. Él va al Padre en ese momento de tensión. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Él va a buscar al Señor. Cuando las personas lo asedian, están tratando de obligarlo a hacer algo que hacer eso era descartar el plan y proyecto que el Dios, el Padre, había trazado. Era desenfocarlo. Y en ese momento lo que nos damos cuenta es que el Señor Jesús se va a solas a orar. Se retira, tiene un retiro espiritual con su Padre. Uno pensaría, bueno, esa es la justificación por la cual él se retiró, pero entonces dejó envainado allá, tirado a los discípulos, mirando a ver cómo logran salirse. No, no se percibe un descuido, no se percibe un descuido. No hay un desprendimiento y un desencartarse de los discípulos. Aquí me desencarté de ellos, voy a ver que ellos se defiendan como puedan. No, no es lo que se percibe, ¿sí? Y aunque es la idea que uno podría tener la lectura rápida, no es lo que se percibe. En lo que hemos anunciado fue intencional. Jesús no improvisa, fue intencional. La noche
el momento en el que se está dando ya el evento de la barca azotada, la noche se ha cerrado, ¿sí? Se alejan los discípulos de la costa en su barca, allí en ese lago de Genezaret o mar de Galilea. El lago de Genezaret lo llama Lucas, y aquí tenemos el mar de Galilea. Se han avanzado más o menos unos 5 kilómetros, ¿sí? Es decir, que podían estar y podemos estar calculando de acuerdo a las dimensiones del, del lago, estaban ubicados como en el centro, ¿sí? En el centro del lago. No habían logrado avanzar mucho por lo que eran contrarios los vientos que tenían. Eran contrarios. Ellos estaban agotados remando y los discípulos allí en su barca, y insisto, podemos pensar de que esto fue accidental, pero no, no fue así. Era como la cuarta vigilia, dice el versículo 25. La cuarta vigilia, es decir, la cuarta vigilia, si la noche se divide en 4 partes, estamos hablando que entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, más o menos, podía ser la hora, cuando se va a dar ese versículo 25, ¿sí? Cuando se va a dar. Y los discípulos estaban haciendo seguramente su mejor esfuerzo. Eran pescadores, eran personas diestras en el manejo del mar. De manera que si el texto nos dice que las olas están azotando el barco, ellos no han logrado sortear y salir del asunto. Sí, es más, Marcos nos va a decir en el pasaje paralelo de que remaban con gran fatiga. O sea, la cosa estaba seria, no era cualquier cosa. Y uno podría pensar, pues el Señor Jesús fue el que los mandó. Recuerde, fue intencional. Jesús no improvisa. Jesús no improvisa. En nuestra vida, ni con la vida de los discípulos del primer siglo, ni con la vida de los discípulos del siglo XXI. Jesús no improvisa. Marcos dice que están remando con gran fatiga. Sí, así lo va a expresar Marcos. Y uno podría pensar, uff, qué bien, estamos pensando en crecimiento, ¿no? Uff, qué bien, llegaste. Pero no fue esa la forma en cómo lo recibieron. Mire que el versículo 25, la segunda parte, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron. Decían, es un fantasma, se vino toda la superstición. Muy parecida a las supersticiones que manejamos nosotros, creo que no distan mucho de esa realidad cuando estamos en momentos críticos. Entonces y a veces asociamos la muerte de algún ser querido con el sonido de un ave o con cualquier otra cosa. Bueno, tenemos mil y una supersticiones y creencias y cosas que no pasan de ser supersticiones. Y allí están, ellos están temerosos, se vino todo al traste, no, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, dice el versículo 26. Se pusieron a gritar. Cuando uno ve esta escena, uno piensa, ¿no era mejor que Jesús hubiera subido a la barca y haber sacado el tiempo para orar al otro lado de la barca, al otro lado del mar? No era mejor. Así le evitaba el tormento a los discípulos, no hubiera despachado a los discípulos, les hubiera dicho, quédense acá, como lo hacen en el Getsemaní, quédense ustedes acá que me voy a ir a orar a solas. No hubiera sido mejor. Claro, dentro de nuestra lógica, posiblemente nuestra lógica corta, que no tiene nada como programado, que vivimos el día a día, el segundo a segundo, y lo vivimos porque en realidad nosotros planeamos, pero las cosas nos pueden cambiar a tal punto que nos toca tener a veces plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, y a veces llegamos a la Z y nuestro plan A, B, A, C, ¿por qué? No gobernamos las circunstancias. Pero acá no se trata de plan A, plan B y plan C. Es un plan, pare de contar. ¿Y el plan es de quién? Es del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús no tiene plan B. El Señor Jesús tiene un plan. Punto. ¿Queda claro? El Señor Jesús tiene un plan. El Señor Jesús no es como nosotros, plan A, B, C, D. No. El Señor Jesús tiene un plan. Pare de contar. ¿Sí? Y ¿por qué Jesús no fue con ellos? Esa es la gran pregunta que uno se puede hacer acá.
posibles respuestas, cantidades que usted se quiere imaginar, especular y decir cuánta cosa se nos viene a la mente. Lo cierto es que el texto nos dice que él buscaba despedir la multitud y tener un tiempo para orar a solas con su padre. Y mientras esto ocurre, el suceso de los discípulos. Y uno diría, se concentró la multitud y en él y en su comunión con el Padre y se olvidó de los discípulos. Este es un momento para reconocer que no fue un descuido. Insisto, esto no es plan A, B, C, D. No lo es. No lo es. Las circunstancias parecen como eventos aislados. La multitud es un evento, la comunión con el Padre es otro, la barca en el mar de Galilea es otro, las olas que se suscitan es otra. No. No son circunstancias que como un golpe de suerte llegaron a encontrarse en un solo vértice en algún momento de la historia. No. No, eso no es que todo se unió para encontrarse en un vértice, en un punto, en un momento de la historia, como fue este momento en el que en esta noche estaban despidiendo a la multitud. Jesús tenía la necesidad de ir a orar y los discípulos iban a pasar y de casualidad se levantó una ola impresionante o una tempestad impresionante o unos vientos contrarios, para ser más exactos, de acuerdo al texto. Entonces pensamos, no, eso no fue así. No fueron una cantidad de circunstancias que de casualidad se unieron y hicieron un caos. No, no fue así. Eso no es lo que nos va a decir. El Señor es el Señor de todas las cosas. Aquí se están articulando todas esas circunstancias que para nosotros son accidentes. Aquí se están articulando y están propiciando un momento especial para la formación de sus discípulos y especialmente para Pedro. Aquí se está propiciando. Aquí vuelvo al punto. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Dónde te tiene hoy? Y estás pensando que todo es un accidente, que todo son circunstancias totalmente aisladas. Lo que el Señor nos dice, no. Lo que necesitamos nosotros es confiar y creer que el Señor es el Señor sobre todo. Y que en muchas oportunidades el Señor nos lleva al límite de la angustia humana. Al límite de la angustia nos lleva el Señor. Hasta agotarnos nos lleva. Y usted dice, pero qué cruel. No, no es cruel. Es que es la única manera de entender que no podemos. Es la única manera en cómo caemos de nuestra soberbia y de ese concepto tan alto de nosotros mismos y caemos en cuenta de que hay momentos de la vida en que no podemos. Es en las circunstancias extremas donde miramos a Dios y le decimos, Señor, definitivamente te necesito. Sí. Pero el Señor Jesús no los deja allí en la barca. No, esa barca se vuelve una prisión, porque imagínense la barca que tenemos aquí, por ejemplo, en el dibujo. Esa barca se vuelve una prisión. En medio de la tormenta que están viviendo se vuelve una prisión. No pueden hacer más que quedarse ahí esperando a ver qué sucede. ¿Sí? Están agotados porque dice Marco, ya lo dije, lo intenso que era ese esfuerzo que estaban haciendo. Y Jesús les permite llegar al límite. Y es cuando están en el límite que Jesús aparece. ¿No es precioso el texto? Parece que es algo de resaltar en el texto. Cuando están en un momento crítico, en un momento de agotamiento, aparece el Señor Jesús. Cuando sienten que no pueden más, es que aparece el Señor Jesús. Y la angustia les lleva a considerar que es el fin. Y resulta que de nuestra perspectiva es el fin, desde la perspectiva de Dios no. Desde la perspectiva de Dios es el comienzo de algo nuevo que Él ha venido gestando y formando en los discípulos. Ellos han venido escuchando a Jesús. Es el momento de comenzar a vivir lo que han venido escuchando. Hasta aquí lo único que han hecho es escuchar. ¿Sí? Ahora es el momento de vivir. La teoría es algo muy bueno. O sea, nosotros teorizamos mucho de Dios. Dios es bueno, Dios es pastor, Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es infinito. Pero ¿qué implica eso para la vida? ¿Qué implica saber que Dios es amor? ¿Qué implica saber que Dios es soberano?
¿No será que si Dios es soberano, Dios es amor, Dios es sabio, Dios quiere su gloria y la bendición de su pueblo, entonces es Dios quien intencionalmente te tiene donde te tiene con un propósito muy particular? ¿No será? No lo pongas en duda, puedes estar seguro. Dios te llevó a ese punto. Y es así como si en realidad podemos decir, uff, qué bien, Señor, llegaste. Y a lo mejor Él nos dirá, no, no llegué, siempre he estado al pendiente de ustedes. Y eso me parece que es lo que el texto va a narrar, porque cuando ellos llegan y ven a Jesús, ellos están gritando, y lo que va a expresar el texto allí mientras ellos están en tremenda algarabía, sí, van a escuchar las palabras, no teman, no temas. Son las palabras de Dios para nosotros. Soy yo. A los discípulos les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Parece que el Señor los pone en el límite, los pone en el límite, los pone en una circunstancia bien compleja, bien compleja. Las palabras que creo que estas palabras de no temas las han venido escuchando, de tener ánimo, las han venido escuchando. Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, estamos en la línea de Mateo, Mateo capítulo 9, versículo 2, el Señor Jesús le dice, y le trajeron a un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, anímate. Es la misma expresión de tengan ánimo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. No es la primera vez que escuchaban. Esa voz ya era familiar. En el versículo 22 del mismo capítulo 9 de Mateo dice, pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Ten ánimo, le dice el Señor Jesús. Ya han escuchado esa palabrita. Ten ánimo, ten ánimo. Y esto tiene todo sentido cuando uno dice, bueno, pero tener ánimo, eso se llama como de un optimismo, pues, como tratar de sacar fuerzas de donde no hay. No, esto no es optimismo, ¿sí? No es optimismo, no es optimismo, ¿sí? Esas palabritas de ten ánimo van acompañado con soy yo, soy yo. Y esa expresión soy yo cuando se lee a partir, recuerde que los evangelios fueron escritos después de la resurrección del Señor Jesús y se leen desde de la perspectiva de que el Señor Jesús ha resucitado. Ese soy yo tiene un contenido que inmediatamente se va a asociar con Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Dios se revela a Moisés y le dice yo soy el que soy. O sea, yo soy el que existe y existe y soy porque simplemente soy. No dependo de otro para mi existencia, para ser. No dependo de otro para ser. El ser humano existe a partir de Dios. Dios no existe. Dios es. Dios es. Y lo que le está diciendo Jesús a los discípulos es, yo soy. Es decir, ellos lo asociaron inmediatamente con Dios, ¿no? Y Pedro va a escuchar las palabritas, no teman. Pero todos la escuchan allí en el versículo 27. Pero Pedro está familiarizado con estas palabritas, porque usted recordará cuáles fueron las palabras con las que el Señor Jesús le habló a Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 10. No temas. Fueron las palabras de Jesús para Pedro. De manera que eran palabras muy conocidas para ellos. Y en medio de esa angustia, Jesús les dice a los discípulos, no tengan ánimo, yo soy, no teman. La razón por la que pueden tener ánimo y la razón por la que no deben temer es por lo que está ahí en el centro. Yo soy el soberano,
Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Señor. Todo este es el preámbulo para el encuentro y la experiencia que va a tener Pedro con el Señor Jesús, de la que estaremos hablando en 8 días. Le invito para que siga leyendo el texto a la luz de lo que hemos venido estudiando. Estamos en Mateo capítulo 14, es el texto que estamos leyendo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Va a continuar leyendo a partir de lo que hemos estudiado aquí, con esas pautas que hemos tenido. Ahora acérquese al texto. Por ahora quiero decirle, Dios nos tiene donde nos quiere. Dios no improvisa. El Señor Jesús no improvisa. El Señor Jesús los mandó en la barca. Los obligó a irse en la barca. Los lanzó a esa crisis con un propósito muy particular, y es el crecimiento. ¿Dónde te tiene Dios hoy? ¿Qué es lo que Dios está obrando en tu vida hoy? Que Dios te ayude, mi hermano, te dé la fuerza y la seguridad y la confianza de que efectivamente fue intencional. Dios no improvisa. Te está llevando al límite en muchos momentos. Si no te ha llevado, a lo mejor te está llevando o te va a llevar en algún momento al límite, donde se te van a agotar las fuerzas, donde se va a agotar la capacidad. Y es allí donde el Señor Jesús va a aparecer diciendo, no tengas miedo, ten ánimo, soy yo, no temas. Ten ánimo, soy yo, no temas. Ten ánimo, soy yo, no temas. ¿Qué estás viviendo? No sé qué puedas estar viviendo, pero quiero decirte que ten ánimo, soy yo, no temas. Esas son las palabras del Señor Jesús para sus discípulos. Y ahí inicia un aprendizaje muy particular para Pedro. Ahí precisamente, luego de ese versículo 27. Invitarle para que guardemos unos segunditos de silencio delante del Señor y dejemos que Dios nos ministre por su palabra. ¿Dónde se encuentra hoy usted? ¿Dónde lo tiene el Señor? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que Dios está obrando en su vida? Gracias, Señor, por tu palabra y la seguridad que nos das de que efectivamente nuestra vida está en tus manos. Gracias, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea solo para ti. Glorifícate, Señor. Y en este proceso de crecimiento en el que tú, Señor, nos vas involucrando, al que nos vas obligando a ir, Señor, danos la seguridad y la certeza de que tú estás con nosotros, Señor. No te pedimos que estés con nosotros, porque efectivamente tú estás con tu pueblo, Señor. Tú eres el pastor. Tú no eres el asalariado que huye. Tú eres el pastor que hasta la vida da por las ovejas. Pero lo que sí necesitamos es nosotros tener la seguridad de que tú estás con nosotros. Recuperar la confianza, Señor, de que tú estás con nosotros. Tener la certeza de que tú estás con nosotros. Eso, Señor. Y gracias porque llevarnos al límite tiene el propósito de ayudarnos a comprender cómo efectivamente estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, estamos entonces, por favor, espero que puedas escribir allí por el chat para colocarme allí las noticas. Estaré muy pendiente para que a través del chat podamos comunicarnos y podamos socializar qué ha sido ese aprendizaje del Señor para nosotros. Si usted está viendo el programa después de la transmisión, la enseñanza después de la transmisión en vivo, le voy a invitar para que coloque su notica allí en la caja de comentarios en YouTube.
y así animamos a otras personas a participar. Que Dios les bendiga. Recuerda escribir, aquí estaré pendiente para que estemos compartiendo y aprendiendo. En 8 días estamos continuando con Mateo capítulo 14, que ha sido ese llamado del Señor, ese legado. Un abrazo, mis hermanos, muchas bendiciones y recuerden que la bondad de Dios les esté y está sustentando siempre.